eso, mis abuelitos hablaban de eso. Pues sabes una cosa, hermano, las señales nos están diciendo: vengo pronto. Amén. Y a veces decimos: Señor, no vengas todavía. Yo sí digo: ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Él venga pronto y nos pida cuentas de nuestra vida cristiana? Y nos diga: ¿por qué no le hablaste a tu enemigo? ¿Por qué no le hablaste al que te ofendió? ¿Por qué no le hablaste de mí a la suegra, al suegro? ¿Por qué no le hablaste a los cuñados? ¿Por qué no le hablaste al primo, al borracho que estaba allá afuera de tu casa? ¿Por qué no le hablaste al que sabías que robaba? ¿Por qué no le hablaste al que adulteraba? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Cómo vamos a justificar la responsabilidad que tenemos por ser hijos de Dios? Porque en el momento que somos hijos de Dios, en el momento que tenemos el conocimiento de Él, somos responsables de llevar el mensaje. Yo puedo estar seguro que Jonás conocía quién era Jehová. Él no lo conoció ese día cuando le habló el Señor, él ya lo conocía de antes. Por eso Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y sin embargo, cuando vino la palabra, dice: Jonás huyó. Y muchos de nosotros andamos huyendo de la vida cristiana. Muchos de nosotros andamos huyendo al mundo todavía porque no queremos dejar esa parte. Cada uno sabemos de lo que huimos de parte de Dios. Muchos huimos al mensaje de la palabra para nosotros. Muchos huimos de los mandamientos de Dios porque no queremos. Y lo queremos hacer por allá lejos. Mire, el que peca, yo siempre he dicho, y yo lo hacía, el que peca, bueno, a veces hasta con los de la familia, ¿no? Pero cuando vas conociendo al Señor y sigues en ese pecado, lo haces donde no te vean. Pero Dios siempre nos ve. A donde quiera que vayamos, la mirada del Señor está puesta sobre nosotros. A donde quiera que vayamos, su oído está atento a nosotros, de qué hablamos, cómo nos conducimos. Fíjese, dice Efesios capítulo 5. Jonás estaba dormido y muchos estamos dormidos. Ignorar a Dios, hermano, ignorar el mensaje de Dios nos lleva a seguir avanzando por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. El que no tiene oídos para oír lo que Dios dice, seguirá por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Por eso dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga entendimiento, entienda lo que está diciendo el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Reacciona. Reaccionemos, hermano, en el mensaje de la palabra de Dios. Reaccionemos en nuestra vida cristiana. Yo puedo decir hoy, por lo que veo a veces cuando me invitan así a las iglesias o hermanos que conozco, inclusive uno mismo, una de las del grande problema que tiene el cristiano hoy en día es que ha perdido la pasión por Dios. Perdimos la pasión por Dios muchos de nosotros. Hicimos de Dios una costumbre. Muchos de nosotros hemos hecho lo que hizo la casa de Abinadab. Tenían la presencia de Dios, estaba el arca en la casa de Abinadab y no sucedía nada teniendo la presencia de Dios porque se volvió una costumbre para ellos. Y muchos de nosotros hemos hecho del evangelio de poder, de la presencia de Dios, hemos hecho una costumbre y perdimos la pasión. Y usted ya sabe esa historia. Fueron y le quitaron el arca de la casa de Abinadab y se la llevó David. Era para que en la casa de Abinadab estuviesen sucediendo cosas grandes y poderosas, porque el Dios que tenemos es un Dios grande y es un Dios poderoso. Amén. Y que debe de ser manifestado a través de nosotros. Como le digo, Él lo puede hacer con sus ángeles, pero nos ha escogido a nosotros que somos sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios ahora. Amén. Y su gloria está sobre nosotros y su poder está sobre nosotros, y la gente tiene que mirar su gloria y su poder en nuestra vida. Entonces, a lo mejor el dormido pues no puede mostrar nada porque está dormido. Entonces dice el Espíritu, dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Alguien que se queda adormecido por años es como un muerto. Dice: levántate, despiértate para que te alumbre Cristo. Ahora, Jonás no quiere la responsabilidad de llevar el mensaje. Aunque hay un problema muy grande en esa ciudad,
Porque dice ahí al principio que el pecado ha subido hasta la presencia de Dios. No estamos distantes de lo que ha sucedido en Nínive en aquel tiempo con lo que sucede hoy en nuestro país. Tal vez lo que sucede en tu colonia, tal vez lo que sucede ahí en Sinaloa. Allá en Sinaloa estamos viviendo, creo que vamos por los días más difíciles que sé que han pasado en la historia de Sinaloa. Todos los días hay muertos. Es una tremenda lucha entre los dos cárteles. Todos los días hay muertos, todos los días hay balaceras. ¿Y la iglesia? Yo estuve con la Alianza de Pastores y me invitaron igual ahí a una conferencia, y yo les decía, me da tristeza ver muchos pastores. Yo no me considero entre lo que le voy a decir, hay muchos pastores que tienen miedo. Muchos pastores no estuvieron llegando ni a las reuniones de oración que se hacían donde fueron las balaceras. Llegábamos 4, llegábamos 5, y porque tienen miedo. Y yo decía, pero ¿por qué tener miedo si tenemos un Dios grande? Y a lo mejor, no sé si Jonás le hayan dicho, oye, fíjate que allá está tremendo el pecado. Y dijo, no, pues también ¿para qué voy? O como decía la pastora en la mañana, ¿por qué me mandas a mí, Señor? Pero quiero que sepas que Él ha escogido nuestra vida para que alumbremos en donde estemos. Amén. Y yo les decía a los pastores, yo no veo como una desgracia. Humanamente sí, humanamente. Voy a hablar desde los dos enfoques que podemos tener en la vida. Ver las cosas naturalmente o ver las cosas en la fe del Hijo de Dios. Porque el cristiano tiene dos formas de caminar en la vida: con los ojos de la fe o con los ojos naturales. Y a lo mejor el que puede ver con los ojos naturales puede decir, es una desgracia, Culiacán. Pero yo digo, no, Señor, yo lo veo con los ojos tuyos, que es una oportunidad para sembrar el mensaje de salvación, porque la gente tiene miedo, porque la gente está preocupada. Y yo todos estos días antes de viajar a México, persona que le hablaba acerca del poder de Dios, de que Dios nos guarda, lo que predicamos, lo que hablamos ahí en la Alianza de Pastores es eso, que somos embajadores, somos hijos de un Dios grande y poderoso, y que Él, aún en medio de la situación que se esté viviendo allá o aquí o donde tú vives, tenemos que salir y hablar acerca del poder y de la salvación de Dios. ¿Cuál era el mensaje que Jonás tenía que llevar a esa ciudad? Que se arrepintieran. Eso era lo único que tenía que irles a decir, que se arrepintieran de lo que estaban hechos, que ya había llegado su maldad a la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros. Que en 40 días iba a ser destruido. Venía un juicio sobre la ciudad, les tenía que dar el mensaje. Pero dice Jonás también, dice, ¿para qué, Señor? Si ya sé que los vas a perdonar, ¿para qué me mandas? Ya sé que tú eres bueno, Señor. Dios le había dado una instrucción. Y sabes una cosa, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una instrucción, que es cumplir la gran comisión. Voy a seguir leyendo ahí en la historia de Jonás. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjese lo que le está diciendo el jefe de la nave: clama a tu Dios. Nosotros ya clamamos a nuestros dioses, pero clama a tu Dios, a ese Jehová, clama a Él para que tenga misericordia de nosotros. Ellos entonces están entendiendo que Jonás era alguien que conocía al Dios de los dioses. Y luego dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, no había para dónde hacerse. Oye, si tú conoces a Dios, tú sabes algo más que nosotros no sabemos. Y esto me lleva a pensar en aquel momento cuando Pedro conocía a Jesús. Y cuando llevaron a Jesús preso, le decían, hey, tú eres uno de los que seguían a Jesús. No, dijo, no. Vaya conmigo, mire, vaya conmigo allá a Mateo capítulo 26. Es lo mismo, casi parecido a lo que le está pasando allá a Jonás. Dice, clama a tu Dios. Sabemos que tienes un Dios. Clama para ver si tiene misericordia de nosotros, le están diciendo.
Tú tienes una responsabilidad, Jonás, de clamar a tu Dios para que tenga misericordia. Quiero que sepas que tú y yo tenemos una responsabilidad de clamar a nuestro Dios para que tenga misericordia de aquel que no le conoce. Esa es una gran responsabilidad que tiene la iglesia cristiana. ¿Está conmigo ahí en Mateo capítulo 26? Sí. Es del 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Hermano, hoy tú y yo estamos con Jesús el Galileo. Hoy tú y yo somos hijos del Dios Altísimo y tenemos esa gran responsabilidad de clamar a Dios para que tenga misericordia del pecador. Tú y yo somos responsables de ello. Y de eso nos va a pedir cuentas Dios. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Tú eres cristiano? No. A veces escondemos nuestra identidad. Saliendo a la puerta le vio otra y le dijo con los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¡Hey! Te hemos visto que sales con la Biblia, Paco. Rosy, hemos visto que tienes ahí cuadros alusivos al Proverbios. Cuando alguien te diga: ¿eres cristiano?, dile: sí lo soy. Sí, amén. Sin pena. Pero muchos negamos esa fe con nuestros actos.